Buenos días, doctora. Iniciando con la exposición, el tema a tratar del grupo 5 es la contratación pública. Mi nombre es Damaris Fernanda Orbellunca y voy a iniciar. Primero, con un breve concepto de qué es la contratación pública. Básicamente, esto se refiere a la compra de bienes y servicios y a las transacciones con gobiernos y empresas estatales. Dado que la contratación pública representa una gran parte del dinero de los contribuyentes, los gobiernos deben hacerlo de manera eficiente y con altos estándares éticos para garantizar los servicios de alta calidad y proteger el interés público. Ahora bien, la contratación pública no es más que una función de los estados. El uso adecuado de los recursos públicos solo debe servir para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y no para el beneficio personal. Se refiere a cualquier actividad relacionada con la prestación de servicios, incluyendo la compra o alquiler de bienes, obras públicas o servicios de consultoría. Según la Organización Mundial del Comercio, las adquisiciones gubernamentales representan entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto, el PIB, excluyendo los productos de defensa. Los contratos gubernamentales juegan un papel importante en el desarrollo económico y social de los países, siempre y cuando no estén a prácticas corruptas. Ahora bien, el proceso de contratación pública sería la secuencia de fases y actividades que transforman, por medio de los recursos disponibles en una organización pública, una necesidad de un bien o servicio en la provisión. Además, por parte de un proveedor ajeno del bien o la prestación del servicio solicitado. El proceso de contratación pública en Ecuador, en nuestro país, es el conjunto de actividades que realizan las entidades públicas para adquirir bienes, obras o servicios, incluidos los de consultoría, con el fin de satisfacer sus necesidades y cumplir sus objetivos. Dentro del proceso de contratación pública se divide en tres fases: la preparatoria, la precontractual y la contractual. La primera fase nos expresa que la entidad contratante define sus necesidades, elabora el plan anual de contratación, realiza el estudio de mercado, calcula el presupuesto referencial, elabora las especificaciones técnicas o los términos de referencia y aprueba los pliegos. En la segunda fase, que es la fase precontractual, la entidad contratante publica el procedimiento de contratación en el portal, la institucional del CERCOP, que recibe y evalúa las ofertas, adjunta el contrato y notifica a los oferentes. La tercera fase contractual, que es aquí básicamente la entidad contratante y el contratista suscriben el contrato, ejecutan las obligaciones pactadas y realizan el seguimiento y control del contrato y lo liquidan. Ahora bien, el tipo de procedimiento de contratación depende del tipo de compra, del monto y de las características del bien, de la obra o del servicio. Los principales tipos de procedimiento son la licitación, la subasta inversa, el concurso público, la lista corta, la contratación directa, la cotización y el convenio marco. La licitación, que es el procedimiento precontractual que está previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo objetivo es seleccionar al oferente que realice la oferta más ventajosa para el Estado. La segunda, que es la subasta inversa, es el proceso de contratación utilizado para adquirir bienes y servicios, estándar no cubiertos por el catálogo electrónico. El tercero, que es el concurso público, aquí este se refiere a que es el proceso por el cual una administración pública, ya sea nacional, regional o local, contrata bienes, servicios o trabajos de una empresa privada para satisfacer una necesidad que ellos no pueden cubrir por sí sola. La cuarta, que es la lista corta, es el mandato que reciben los consejeros del nivel más bajo para brindar asesoramiento de acuerdo con sus calificaciones. La quinta, que es la contratación directa, en donde nos expresa que es un proceso donde una empresa te ofrece un trabajo y te contrata sin depender de un tercero. La sexta, que es el procedimiento de contratación, que mediante el cual la entidad selecciona la oferta más favorable presentada por el proveedor aprobado. Y la séptima, que es el convenio marco, en donde eso nos expresa que es un acuerdo entre una o más entidades contratantes y una o más operadores económicos, que serían los proveedores, cuyo objetivo es establecer las condiciones, ya sean técnicas o comerciales, que rigen los contratos que deben entregarse dentro de un periodo de tiempo determinado. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Flor y hoy voy a hablar de los tipos de contratación pública. Tenemos dos, régimen común y régimen especial. En el régimen común encontramos lo que son los procedimientos dinámicos, que vienen siendo compras por catálogo, subasta inversa electrónica, procedimientos comunes, ínfima cuantía, menor cuantía, cotización, licitación, procedimientos de consultoría, contratación directa, lista corta, concurso público y procedimientos especiales. Luego tenemos un cuadro que se refiere al objeto de contratación, el procedimiento y los montos, de acuerdo al año 2018. En bienes y servicios normalizados, tenemos compras por catálogo que no tiene límites.
La ínfima cuantía se refiere a montos menores a 6.970,67. La subasta inversa electrónica se refiere a más de este valor. La menor cuantía se refiere a menor que 69.706,74. La cotización se refiere a un monto entre este valor mencionado y menor o igual que 522.800,57. La licitación se refiere a un valor más que 522.800,57. Bienes y servicios no normalizados. Menor cuantía se refiere a menor que 69.706,74. Cotización se refiere a un valor mayor o igual a este y menor o igual a 522.800,57. La licitación se refiere a un valor mayor que el extremo superior, que sería mayor que 522.800,57. Obras se refiere a menor cuantía, estarían rondando menor que 243.973,60. Cotización se refiere a un valor mayor o igual a este, o menor o igual a 1.045.601,15. Licitación se refiere a un valor más arriba del millón. Contratación integral por precio fijo se refiere a mayor que los 243.973,60. Consultoría estaría contratación directa, estaría abajo de los $69.000. Lista corta estaría arriba de los 69.000, pero menos que los 522.000. Y en concurso público estaría mayor o igual que los 522.000. Dentro de los casos especiales de adquisición están alimentos y bebidas para alimentación humana y animal, unidades civiles, policiales o militares ubicadas en zonas rurales o fronterizas, combustible en operaciones mensuales, repuestos y accesorios, arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles si su presupuesto anual de arrendamiento no supera el coeficiente de 0,0000002 del PIE. Adquisición de medicamentos y dispositivos médicos no catalogados y la contratación de investigación científica a excepción de aquellas contrataciones consideradas como consultoría. En los procedimientos dinámicos están las compras por catálogo, que sería dentro del convenio marco del CERCOP, bienes y servicios normalizados, catálogo electrónico administrado por el CERCOP, adquisición directa, compra directa, mejor oferta con puja, adquisiciones sin límite de monto económico, se formaliza con la orden de compra y acta de entrega. En el régimen especial estarían las entidades contratantes para realizar los procedimientos de contratación por régimen especial deberán publicar la información considerada como relevante, para lo cual podrán utilizar la herramienta informática del régimen especial o publicar a través de la herramienta publicación en el plazo de 15 días una vez que se haya realizado la contratación. Se recomienda a las entidades contratantes la utilización de las herramientas informáticas para llevar adelante los procedimientos de contratación bajo el régimen especial. El régimen especial estaría adquisición de fármacos, seguridad interna y externa, comunicación social, asesoría y patrocinio jurídico, obras artísticas, científicas y literarias, repuesto o accesorio, bienes y servicios únicos, proveedor único, transporte, correo interno o internacional, contratos entre entidades públicas o sus subsidiarias, contratos entre instituciones financieras y de seguros del Estado, empresas públicas mercantiles y sus subsidiarias, sectores estratégicos. Y ahora tenemos una introducción a lo que sería la Ley Orgánica de Contratación Pública. Esta ley orgánica busca articular y armonizar todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, así como la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos. La ausencia de planificación y de políticas de compras públicas ha derivado en discrecionalidad y desperdicio de recursos públicos por parte de instituciones contratantes del Estado. Es indispensable innovar la contratación mediante los procedimientos ágiles, transparentes y eficientes. De esta manera, lograr que los recursos que se emplean en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes y servicios deben servir como elemento dinamizador de la economía local y nacional. Muchas gracias. Buenos días, abogada. Buenos días, compañeros.
El tema es procedimientos y garantías de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para realizar los procedimientos de la contratación pública, este se divide en tres fases: la fase preparatoria, la fase precontractual y la fase contractual. La fase preparatoria estipulada en el artículo 42 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual dice: el órgano administrativo requiriente de la entidad contratante, con la finalidad de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y demandas institucionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realizará la identificación específica, detallada, clara y concreta de la necesidad de contratación. La fase contractual, estipulada en el artículo 47, indica: una vez que la entidad contratante cuente con los estudios previos, los pliegos y la certificación presupuestaria, la máxima autoridad o su delegado aprobará los documentos de la etapa preparatoria mediante resolución motivada. En las fases de los procedimientos de la contratación pública, en la fase preparatoria, que es todo acto realizado antes de la convocatoria, los procedimientos a seguir abarcan desde el plan anual de contratación hasta la suscripción de la resolución de inicio. En la fase precontractual, que es todo acto realizado desde la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria desierta. Y la fase contractual, que es todo acto realizado luego de suscrito el contrato, que abarca desde la administración de la ejecución contractual hasta la finalización. Garantías de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en sus artículos 74, 75 y 76, prevé para la suscripción de los contratos que deriven de los procedimientos de contratación tres tipos de garantía: la garantía de fiel cumplimiento, garantía de buen uso del anticipo y garantía técnica para ciertos bienes. Las mismas deben cubrir las obligaciones que se encuentren avalando. Las garantías serán devueltas una vez cumplidas las obligaciones que avalan. En todo proceso de contratación, las garantías se emitirán en dólares de los Estados Unidos de América, moneda en curso legal en el país. Garantía de fiel cumplimiento. La garantía de fiel cumplimiento del contrato tiene como objetivo principal asegurar el cabal cumplimiento del mismo, así como responder por las obligaciones contraídas a favor de terceros. El adjudicatario, de forma previa a la firma, deberá rendirla por un monto equivalente al 5% del valor de aquel. Dicha garantía deberá estar vigente hasta que se suscriba el acta de entrega-recepción definitiva o única, para que se proceda a su devolución. Con cargo a esta garantía se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al contratista. Garantía de buen uso del anticipo. El objetivo de la garantía de buen uso del anticipo es salvaguardar su adecuada utilización. Esta garantía deberá cubrir el monto total del valor del anticipo, debe ser entregada por el contratista antes de recibirlo y se reduce en proporción a la amortización del mismo. Esto es, conforme se reciban las obras, bienes o servicios, debe estar vigente hasta que el contratista haya devengado la totalidad del anticipo. De ser el caso, a la firma del acta de entrega-recepción correspondiente, de no haber sido devengado el anticipo en la liquidación del contrato, se debe determinar el respectivo valor que el contratista está obligado a devolver. Garantía técnica. La garantía técnica es requerida para los contratos de adquisición, provisión, instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o instalación, con el fin de asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos. Se exigirá además al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo. La misma, que debe ser emitida por el fabricante, representante o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo a las estipulaciones establecidas en el contrato. Bien, el tema que se me ha asignado a mí es sobre los contratos, ¿no? Esto consiste el capítulo 1, lo que son de las capacidades, inhabilidades y lo que son también las nulidades, ¿ya? Entre eso tenemos lo que es el artículo 60.
Nos recalca que es un carácter de los contratos a los que se refiere esta ley, celebrados por las entidades contratantes son contratos administrativos. Artículo 61 es delegación. Si la máxima autoridad de la entidad contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado. Deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el registro oficial, debiendo darse a conocer en el portal Compras Públicas. Continuamos con el artículo 62, que nos recalca sobre las inhabilidades generales. Dicen que no se podrán celebrar contratos previstos en esta ley con las entidades contratantes. Primero, quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley. Segundo, el presidente, el vicepresidente de la República, los ministros y secretarios del Estado, el director ejecutivo y los demás funcionarios de la institución nacional de contratación pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las entidades contratantes previstas en esta ley, los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad de los dignatarios, funcionarios y servidores sindicados en este numeral. Continuando con el artículo que estaba hablando, tenemos en tercer lugar lo que son los servidores públicos, esto es funcionarios o empleados que hubieran tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan con información privilegiada. Cuarto, quienes consten suspendidos en el RUP 5, los que no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual al momento de celebrar el contrato lo estuvieran. Y por último, el sexto, los deudores morosos del Estado o sus instituciones. Continuamos artículo 63. Inhabilidades especiales. Nos dice que no podrán celebrar contratos con la entidad contratante. 1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales en su respectiva jurisdicción. 2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales que hubiesen realizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura que representan algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras, y los que hubieran elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse, salvo que el contrato se refiera a fiscalización, supervisión o actualización de los estudios, diseños o dichos proyectos también. 3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la comisión técnica de la entidad convocante, sus cónyuges o parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y siguiendo de afinidad. 4. Los funcionarios servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción o omisión pueden resultar favorecidos a su cónyuge o a sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y siguiendo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que ha indicado funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieran renunciado a sus funciones. Y por último, 5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de los pliegos relacionados con el contrato a celebrarse. Si se comprobara la intervención de un oferente inhábil, este quedará eliminado del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno. Seguimos con el artículo 64, que nos habla sobre los contratos celebrados contra la expresa prohibición. Si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta ley, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá
declarar en una forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda a reconocer indemnización alguna al contralista a partir de la fecha en que se declare la terminación unilateral. La institución contratante se abstendrá de realizar cualquier pago en razón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que se practicara, si la celebración del contrato causare perjuicio económico a la entidad contratante. Serán los responsables solidarios, el contratista y los funcionarios que hubieran tramitido y celebrado el contrato, sin ningún perjuicio de la sanción administrativa y penal al que hubiere tal lugar. Artículo 65. Nulidad del contrato. Los contratos regidos por esta ley serán nulos en los siguientes casos. Primero, por las causas generales establecidas en la ley. Segundo, por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas. Y tercero, por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifestante incompetente. El Procurador General del Estado, tan pronto tenga el conocimiento de cualquiera de estas irregularidades, debe mandar la nulidad del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civil o penal de los funcionarios o empleados por cuya culpa se hubiere causado la nulidad. Artículo 66. Denuncias. La denuncia sobre contratos celebrados con personas inhabilitadas o sobre aquellos que recayere alguna causa de nulidad. Esta podrá representarla cualquier persona al Procurador General del Estado, acompañado de los documentos probatorios del caso, para que así se analice la procedencia de demandar la nulidad del contrato sin perjuicio de que se inicie las demás acciones civiles o penales a las que hubiere lugar. Artículo 67. Consorcios y asociaciones. En cualquier proceso procontractual previsto en esta ley puede participar consorcios o asociaciones de personas naturales o jurídicas constituidos o por constituirse, en este último caso presentado al compromiso de asociación o consorcio correspondiente. Sin embargo, para la celebración de los contratos son una asociación o consorcio será requisito previo para la presentación de la escritura pública, mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación, consorcio, escritura en la que se debe constar de la asignación de un apoderado. Y ahora vamos a lo que es el capítulo, ¿no? Los contratos complementarios. En esto, según el artículo 85 nos recalca que las obras y servicios complementarios, en el caso de que fuera necesario ampliar o modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la entidad contratante podrá celebrar con el mismo contratista sin licitación o concurso contratos complementarios que requieran la atención de las modificaciones dichas siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original ajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario. Artículo 86. Creación de rubros nuevos. Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio por motivos técnicos fuera necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos estará a los precios referenciales actualizados de la entidad contratante. Si los tuviera en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes. Artículo 87. Normas comunes a los contratos complementarios. La suma total de las cuantías de los contratos complementarios referidos en los artículos 85 y 86, excepto los contratos de consultoría y del sector hidrocarburífero, no se podrá exceder de 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha que la entidad contratante resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajustarse de precios que consten a los respectivos contratos principales. El valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder del 70% del valor actualizado o reajustado del contrato principal.
El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta ley en los contratos complementarios a los que se refieren los dos artículos precedentes. Constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajustarse de precios de ser el caso. Y en los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la misma proporción prevista en el contrato original. No procede la celebración de contratos complementarios para los de adquisiciones de bienes sujetos a esta ley. En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá la verificación presupuesta correspondiente. Artículo 88. Diferencia en cantidades de obra. Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato, se establecerían diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato. La entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario hasta el 25% del valor reajustado del contrato. Siempre que no se modifique el objeto contractual, a este efecto bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes si se sobrepasa el mencionado porcentaje. Y será necesario transmitir un contrato complementario. Artículo 89. Órdenes de trabajo. La entidad contratante podrá disponer durante la ejecución de la obra hasta el 10% de valor actualizado o reajustado del contrato principal para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje. En todo caso, los recursos deberán estar presupuestados de conformidad con la presente ley. Las órdenes de trabajo contendrán las firmas de las partes y de la fiscalización. Artículo 90. Certificación de recursos para todos aquellos casos que la entidad contratante decida contraer obligaciones o obligaciones de erogación de recursos por efecto de contratos complementarios, obras adicionales u órdenes de trabajo de manera previa a su autorización. Deberá contarse con la respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones. Y por último, el artículo 91, contratos complementarios en la modalidad integral por precio fijo. No serán aplicables las disposiciones contenidas en este capítulo a los contratos integrales por precio fijo. Gracias. Buen día, mi nombre es Carla Maldonado y a continuación yo les voy a hablar acerca de la terminación de contratos, las diferentes terminaciones de contratos que existen, la notificación y trámite de los mismos y las responsabilidades de los consultores. Ahora, cuando hablamos de terminación de contratos, tenemos 5 tipos de terminaciones. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales, por mutuo acuerdo de las partes, por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato, o la resolución del mismo a pedido del contratista, por declaración unilateral del contratante en caso de incumplimiento por parte del contratista, y también por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origina en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. Aquí la responsabilidad legal de la persona jurídica recae debido a que ésta tiene la responsabilidad no solo social, sino también personal de informar a la autoridad competente de aprobar dichas disoluciones sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes las entidades contratantes previstas en la ley, que para eso existe la Ley Orgánica de Contratación Pública, y comunicar a las entidades contratantes respectivas sobre la situación y las causales de toda la disolución que se pueda llegar a dar. Ahora, cuando hablamos de terminación por mutuo acuerdo, hablamos que cuando las circunstancias previstas, técnicas, económicas o causas de fuerza mayor o causas fortuitos no fuera posible o conveniente para los intereses de las partes, estas, por mutuo acuerdo, llegan a la extinción de todas o algunas obligaciones contractuales que tiene el Estado para con esta persona y esta persona para con el Estado. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la entidad del contratante o del contratista. Ahora, a continuación tenemos el segundo tipo de terminación, cuando hablamos de una terminación unilateral del contrato. Aquí hablamos que se puede dar por 7 motivos.
Por incumplimiento del contratista, si este llegaba a faltar alguna de las disposiciones que se encuentran estipuladas en el contrato, por quiebra o insolvencia del contratista, debido a que no hay los recursos suficientes para cubrir diversos gastos, como por ejemplo es el pago de los servicios. Tercero, si el valor de las multas supera el monto de las garantías de fiel cumplimiento del contrato. Como cuarto, tenemos suspensión de los trabajos por decisión del contratista por más de 60 días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. 5, por haberse celebrado contratos contra expresa provisión de esta ley. Sexto, en los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo con su naturaleza. Y por último, tenemos que la entidad contratante también podrá declarar determinado, anticipado y unilateralmente el contrato cuando ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el contratista no hubiera accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato y en este caso no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá el contratista como incumplido. Ya. También, tercer lugar, tenemos la terminación por causas imputables a la entidad contratante. Cuando hablamos de esto, hablamos que también la entidad contratante puede fallar en el cumplimiento de obligaciones contractuales por más de 60 días. También por la suspensión de los trabajos por más de 60 días dispuestos, sin que se medie la fuerza mayor o caso fortuito, y cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieran solucionado efectos de ellos en este caso. La entidad contratante iniciará las acciones respectivamente legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación. Y por último, cuando ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la entidad contratante no hubiera accedido a terminar de mutuo acuerdo la terminación del contrato. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la notificación y el trámite. Antes de nosotros poder acceder a la terminación del contrato, tenemos que se deben notificar con un máximo de 10 días el término de su contrato, de su obligación contractual, cuando este es de manera unilateral. Junto con la notificación se remitirán los informes técnicos y económicos referentes al incumplimiento de las obligaciones. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que incurrió el contratista de acuerdo al artículo que se menciona anteriormente, cuando hablé de las notificaciones imputables, cuando sea por causas imputables a la entidad contratante, y se le dará por terminado unilateralmente el contrato. También se dice que la declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la entidad contratante de establecer el avance físico de obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, a ejecutar garantías de fiel cumplimiento y la liquidación financiera y contable. Si fuera el caso, la parte que corresponde a la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo al contratista el plazo termina de 10 días para realizar el pago respectivo. En caso de que las obligaciones no se hayan cumplido, hay un plazo de 10 días para que la entidad contratante resuelva esto y llevar a cabo el pago de dicho valor. Ahora, cuando hablamos de las responsabilidades, hablamos de que los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente, también personal, por lo que les mencioné anteriormente, el cumplimiento de obligaciones derivadas de la oferta y el contrato. Indistintamente del plazo de duración de asociados, la ejecución del contrato es indivisible, completa para la sociedad, a efectos de determinar la transparencia y cumplimiento. Eso quiere decir que todo recae sobre el personal asignado, debido a que estos se encuentran ampliamente capacitados para cubrir dichas responsabilidades. La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieran intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales o preparación, selección, contratación, así como la ejecución de la misma de los contratos, sean personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones de este, sin perjuicio de ser el caso de la responsabilidad penal que hubiera lugar. También es importante mencionar que será causal de cesación o de funciones por destitución o desvinculación
sin derecho a indemnización alguna, tanto en el régimen común como en el especial, al servidor público, empleado obrero de una empresa pública, quien tenga relación laboral con el Estado, a todas las entidades a las que refiere el mismo. Debido a que se realiza un proceso pertinente por el hecho de aceptar invitaciones, viajes de observación, giras promocionales, atenciones sociales, invitaciones institucionales o profesionales, o cualquier otro tipo de evento solventando por el oferente o contando para sí, para miembros de su familia o terceros en nombre del servidor público, empleado obrero de una empresa pública o quien tenga relación laboral con el Estado. Ahora, por último, cuando hablamos de responsabilidad de los consultores, decimos que los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad. Dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente en la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de 5 años contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. Entonces, gracias.